Bienvenidos otra vez al espacio del podcast de Sebel. Con mucho gusto, esta vez tenemos el honor de recibir a Sandra Romero de Brizuela, una de las colaboradoras de nuestro grupo Sebel, eh, que con encanto nos va a hablar del bienestar laboral y de su especialidad. Sandra, te doy la palabra para que te presentes. Muchísimas gracias, Lina. Pues agradecerles la oportunidad a usted, a Cebel, ¿verdad?, de tomarnos en cuenta. Pues me presento, Sandra Romero de Brizuela, soy de El Salvador. Llevo en el área de gestión humana un poco más de 15 años y los últimos 4 o 5 años especializándome en esta rama tan importante como es la del bienestar organizacional y sus diferentes facetas. Muchas gracias. Quiero hacerte la primera pregunta, Sandra. Me gustaría saber cómo has visto que ha evolucionado el bienestar organizacional. Sí, claro. Pues yo creo que en el campo de gestión humana, lo que vivimos, increíblemente ya pasaron 5 años, ¿verdad? Mm. Del tema de la pandemia. Sí. Creo que para muchas cosas nos tomó un antes y un después. Y creo que el tema de bienestar, que si bien no es un tema nuevo, ¿verdad? Porque no lo es, pues creo que lo que ha tomado es como más impulso. Y eso es bueno porque el bienestar se ha convertido en un pilar fundamental que ahora sí vemos, porque Ujú. antes quizá las organizaciones no lo bautizábamos con ese nombre, ¿verdad? De bienestar organizacional, o lo tomábamos como un concepto básico, decir bienestar y qué es, ¿verdad? Entonces no ahondábamos más allá y pienso que las organizaciones lo teníamos como segregado, Ujú. unos temas en salud ocupacional, unos temas cuando empezó a surgir este concepto del wellness, Ujú. otros como, siento yo, como muy tema social, de convivencia, Ujú. integración, pero pues afortunadamente ha trascendido y ahora representa un área indispensable. Las organizaciones, creo yo, ya no nos podemos dar el lujo de no invertir y de no tener programas orientados a que nuestra gente esté bien, si le damos vuelta a la palabra, ¿verdad? Bienestar, estar bien. ¿Por qué? Porque la demanda del mercado ha crecido y ha cambiado drásticamente de la pandemia hacia acá en cuanto a lo que la gente quiere para su propio bienestar. Ya no temas superficiales, ya no temas tan básicos, ¿verdad? Sino que ya la gente quiere y demanda de las organizaciones programas bien estructurados que se enfoquen en varias aristas, que vayan muy personalizados, porque aquel tema del concepto masivo y de lo que es para uno funciona para todos, pues ha cambiado drásticamente. Entonces Ujú. creo que en ese sentido las organizaciones pues nos estamos adaptando a esa evolución que el concepto ha tenido para pues tener mejores resultados, pero sobre todo para que todo este equipo humano en las corporaciones funcione armoniosamente. ¿Y quiénes crees que son los actores principales que intervienen en este desarrollo del bienestar organizacional? Ok. Pues primero decir que es una responsabilidad compartida. Mm. ¿Entre qué actores creo yo? Primero, pues muy importante el papel del área de gestión humana en las Ujú. organizaciones, llámese recursos humanos, talento humano, capital humano, como le querramos llamar. Pues nosotros somos ese ente directo, ¿verdad?, de contacto con nuestra gente y lo que la organización quiere. Entonces, somos pues ese actor que diseña, que vela, ¿verdad?, por la gente, pero pues no perdiendo de vista los objetivos de productividad y en general pues de la organización. Un actor muy importante se vuelve no solo la alta gerencia de las organizaciones, sino también esa parte intermedia de los líderes de área, porque Ujú. está pues la gerencia con cierta perspectiva y los colaboradores con ciertas necesidades y expectativas. Entonces, en medio de eso,
se acostumbra a que el papel principal pues lo tenga gestión humana, pero no, ¿verdad? Debemos nosotros saber que está este aliado, esta parte del pastel, que son los líderes de área, porque son los que, yo digo, son los dueños del tiempo de nuestra gente. Ujú. Entonces, con quienes conviven más y quienes pues tienen esa obligación moral de conocerlos más y sobre todo pues de estar ahí para ser esos facilitadores. Y por último, y no menos importante, ese gran actor que somos nosotros mismos como colaboradores, ¿verdad? Porque la gerencia puede invertir, los líderes pueden estar prestos, gestión humana puede inventarse cualquier cosa que se le ocurra, ¿verdad? Que detecte que es importante, pero si nosotros como colaboradores no tomamos esa conciencia Mm. de que el bienestar no solamente son las 8 horas que estamos en una oficina, sino que el resto del día yo tengo que pensar en mi propio bienestar, pues quedamos a deber, ¿verdad? Nosotros mismos como seres humanos en la sociedad. Hablando de eso, me gustaría preguntarte cuáles son las acciones estratégicas que vos crees que la organización debería llevar adelante para elevar la toma de conciencia de los colaboradores, ¿no? Para que, digamos, este tema del bienestar no se convierta en una política paternalista en donde la organización provee cuestiones y los colaboradores nunca terminan de estar satisfechos, ¿no? Si presentás manzanas rojas, pues se quejan que las querían verdes. ¿No? Si ofreces un programa de actividad física, pues no les alcanza porque es después del horario laboral. ¿De qué manera, con qué herramientas de la estrategia la organización debería promover el estado de conciencia de que cada colaborador es dueño de su propio bienestar? Así es. Muy buena pregunta realmente porque uno dice, bueno, tenemos el qué de parte de la organización, pero y ahora el cómo, ¿verdad? Y ahí Ujú, intervenimos nosotros. Primero, pues creo que debe de existir un estado de sensibilización a todo ujú, nivel, ujú, algo transversal en la organización, que la misma importancia le dé la gerencia, la área de gestión humana, los líderes y los colaboradores. Pero esa sensibilización es a mi criterio a través de la formación constante. ujú, Si lo vemos como un tema de tendencias, ¿qué significa tendencias? Es prácticamente un sinónimo de moda. Y el ujú, bienestar organizacional no debe de ser una moda, ujú, debe de ser una constante donde también se apliquen los principios de mejora continua. Es ujú, decir, hay fórmulas que podemos repetir, hay iniciativas que podemos estar repitiendo constantemente con alguna variante, ¿verdad? De a quién van dirigidas, pero entre más estructura, entre más robusto sea el programa, donde hayan objetivos, donde hayan iniciativas, donde hayan medición, pues esto nos va a llevar a mejores resultados. Sensibilización, formación y otra parte muy importante que es el monitoreo constante. ujú, Porque si nosotros podemos tener un programa de iniciativas súper, súper increíbles y que la gente cuando se desarrollan, pues las tome a bien, pero ujú, si solo se quedan como eventos aislados, pues muy poco vamos a hablar de efectividad y muy poco la gente nos va a creer. Lo que usted decía, el comentario, ¿verdad? Les damos manzanas rojas, de repente es que no eran rojas, las querían verdes. Sí, entonces el monitoreo constante de las necesidades y expectativas de la gente nos va a llevar al paso del seguimiento. Y en el seguimiento, nosotros debemos de tener esa habilidad de rediseñar nuestros ujú, programas, volverlos a ajustar a las nuevas necesidades. Obviamente tenemos recursos limitados en las organizaciones y uno dice, no podemos estar haciendo un plan personalizado si tengo 50 colaboradores, si tengo 100 colaboradores para cada uno de ellos, ¿verdad? Pero dentro de las estrategias, la parte de diversificación de ujú, iniciativas, de lo que conocemos como beneficios, ujú, realmente puede ser una herramienta que nos gire totalmente el impacto que podamos tener con nuestros programas de bienestar. ujú. Ahora bien, entendemos que los líderes deben ser los promotores de instalar la conciencia del bienestar laboral.
Pero como este es un proceso y todavía las organizaciones en algún punto lo declaran pero no lo terminan de actuar, puede haber un doble discurso en términos de que hay que cuidar a la gente, pero por otro lado, los objetivos siguen siendo extremadamente exigentes, los recursos para alcanzarlos son escasos. em, al final del día se prioriza la tarea realizada y no tanto la satisfacción del colaborador. Digamos, ¿qué debería hacer una organización o cómo debería poder reclutar a sus líderes o qué debería pasar para que sus líderes estén absolutamente alineados, aún en estado de incongruencia, hasta que este tema quede absolutamente maduro e instalado en la organización? Mm. Bueno, y personalmente considero que el ejemplo, esta frase de que el ejemplo arrastra Mm, es totalmente cierta, mm, ¿verdad? No puede haber una incongruencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? bueno, Tiene que estar pues eso alineado. Y claro. por ahí va un poco la orientación de ese empoderamiento que debe de tener el líder de área Mm, con respecto a la conciencia que tiene de bienestar. Es decir, ujú, yo empiezo por mí. Yo soy un líder que tengo una investidura invisible, ¿verdad? ujú, Pues el puesto me lo da, por así decirlo, pero debo de tener esa sensibilidad de aterrizar en que el bienestar de la gente empieza porque yo dé el ejemplo como ujú, líder. ¿Por qué? Porque yo también soy un colaborador, tengo una responsabilidad diferente, tengo un jefe diferente que puede ser el gerente general o el dueño mismo de la empresa, ¿verdad? Pero si yo no tengo esa cultura de mi propio bienestar, ¿cómo se la voy a transmitir a mi gente? Es ujú, decir, lo que yo haga es lo que le sirve de lineamiento para hacer al colaborador. ujú, Aunque la política diga algo diferente, el colaborador ve lo que su líder hace, lo ujú, que dice, lo que permite, lo que promueve. Entonces, actividades tan importantes que a veces no las vemos así, ¿verdad? Con ese grado de impacto, como decir, bueno, nuestro equipo no va a hacer llamadas de trabajo, ni va a escribir mensajes, ni va a andar molestándose porque no le contestamos fuera de un horario. El que debe ujú. de empezar por eso es el líder de área, ¿verdad? Totalmente. Tomárselo en serio y ahí sí que ser riguroso y decir, bueno, si mi horario es de 8 a 5, ok, antes de las 8 y después de las 5, vamos a ser productivos en nuestro horario que nos corresponde, ¿verdad? Yo no digo que esto sea fácil de hacer. Mm, Usted misma dijo, es un tema de cambio y pues obviamente somos resistentes al cambio, ¿verdad? Esa es la naturaleza del ser humano. sí. Pero la constancia en esto es muy importante, ¿verdad? Si hay una política de desconexión, que no siempre se va a lograr cumplir, el líder debería de ser el primer promotor en que, bueno, investigar a qué se debe los momentos en los que no se pueda cumplir, porque de repente eso es lo que nos está dando las alertas de que no hay una carga laboral organizada, de que no estamos manejando bien los imprevistos. Entonces, todo lo que el líder decida a conciencia hacer es lo que va a ir creando esa credibilidad de la cultura de bienestar en los colaboradores y por ende, pues, se va a volver parte del ADN de la cultura de la organización en Mm. cuanto a bienestar. Te escuchaba y se me ocurre que antes de que el tema de bienestar estuviera con estos ribetes instalados en la organización, ¿no? Vinculado a salud mental o a salud financiera, ¿no? O a vínculos nutritivos. Históricamente, el bienestar laboral estaba alimentado por una buena gestión laboral, quiero decir, una planificación relativamente conocida, una gestión de tiempos acorde, conversaciones y reuniones de equipo, o sea que en realidad debería decir que la base del bienestar laboral está en la buena gestión laboral y que sobre eso tendríamos que ir sumando otras capas que tienen que ver con otras dimensiones del ser humano. ¿Qué te parece, Sandra? ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, definitivamente el tema de gestión laboral pues nos da como la pauta de qué hacemos versus lo que logramos, ¿verdad?
esa brecha que existe entre expectativas y lo que realmente podemos hacer. Sandra, ¿vos considerás entonces que la base del bienestar laboral está apoyada en lo que es la gestión laboral, digamos, una gestión eficiente, una gestión productiva, una buena planificación, un buen manejo de los tiempos, una motivación del equipo, reuniones, y que luego se suman otras capas? Sí, en efecto. El bienestar debe de verse como algo integral en donde los indicadores de gestión de productividad laboral, pues a nosotros nos dan esa pauta para comparar lo planificado versus lo logrado, ¿verdad? Ujú, ¿Qué sucede ahora? Que el concepto de bienestar laboral en las organizaciones, como usted bien decía, se ha alimentado de otras aristas. Entonces, ya no podemos limitarnos a pensar en que bienestar nada más son temas de salud física, sino ujú, que ahora pues lo vemos desde otra perspectiva y otras dimensiones y eso es muy bueno para las organizaciones y para los colaboradores porque estamos integrando lo que cada parte de la organización pues requiere y quiere ver pues en perspectiva de desarrollo. Es decir, ya no puede estar divorciado eh, la necesidad del colaborador, independientemente del tipo de necesidad que tenga, versus lo que la organización tiene como sus presupuestos de inversión, sus programas que tienen que ir pues más orientados a no ver al colaborador como un recurso nada más que está para mí en las horas laborales porque todo lo que pasa en la vida del colaborador incide cuando viene a prestar el servicio para mi empresa. Aquello que nos decían a nosotros cuando venga a trabajar, de la puerta para afuera está esto y de la puerta para adentro. Yo creo que muchos de nosotros pudimos experimentar algún discurso así y afortunadamente pues eso ha cambiado. Sí es muy importante tener en cuenta que las organizaciones pues no son casas de beneficencia. claro. Dentro de la gestión humana también nos toca ser en algún momento pues los rígidos, ¿verdad? Sí tenemos ese como ese tacto, ¿verdad? Ese don de gente, de tratar pues que todo fluya en armonía para todos, pero las organizaciones tienen objetivos que cumplir, tienen números que dar. Entonces, el tema de todo lo que de lo que contiene, perdón, los procesos de gestión laboral, definitivamente que nos dan una base sólida con la que nosotros podemos comparar. Pero qué bueno que el bienestar esté creciendo en su concepto y sepa que ya no podemos pensar que el colaborador dejó sus sentimientos colgados en el aparatito de marcación, ¿verdad? O en el sistema que sea que tengamos, o que cuando apaga la cámara porque está trabajando remotamente, pues ya, yo solo lo vi en la reunión y se acabó. Ujú, No, nosotros pues como personas andamos una nube, le llamo yo ahí, ¿verdad? De pensamientos, de necesidades, de cosas que inevitablemente se mezclan con nuestras exigencias en el trabajo, con las funciones que tenemos que cumplir. Pero pues tener en las organizaciones mecanismos de cómo esto puede integrarse y hasta en algún momento hacer una pausa si es necesario, ¿verdad? Yo realmente donde trabajo es una empresa de servicios de tecnología y es un rubro muy demandante, ujú. muy demandante. ¿Por qué? Porque la tecnología va a pasos Claro. agigantados, va corriendo. Entonces, esa misma exigencia la tiene el líder y se la traslada a su gente. Pero también dentro del bienestar debemos de tener ese componente de cuando sea necesario pausar o bajar el ritmo, ¿verdad? Porque hasta eso interviene en las iniciativas de bienestar. Si sabemos que hay un colaborador que no está dando los resultados, que algo sucede, pues tener esa apertura, esa visión de ir más allá. El colaborador no es una máquina, definitivamente es un cúmulo de necesidades, de emociones, donde yo como líder, como gestor de talento humano, tengo esa responsabilidad de que todos sus componentes de vida se integren
con cuál es su rol principal y sobre todo pues lo que yo espero que aporte a la organización. Creo que en la medida en que seamos más sensibles de esos temas, la relación laboral se va a volver pues más armoniosa, vamos a ganar credibilidad con los colaboradores porque no es lo mismo decir hola, buenos días, ¿cómo están? Por un compromiso, a el hecho de decir buenos días, tratar por el nombre al colaborador y preguntarle cómo está, pero quedarme a que me responda. Porque a veces, ya sea escribiendo o hablando, vamos como en automático, ¿verdad? Y yo eso creo que es parte de la filosofía que promovemos entre el equipo de líderes acá. Cuando le vaya a preguntar a un colaborador cómo está, quédese a que le responda. El colaborador algo tiene que decir y usted no sabe en ese momento si usted va a ser ese oasis que el colaborador necesita. Entonces, hasta en esas pequeñas acciones podemos encontrar bienestar creíble, ¿verdad? Que es lo que a veces también falta en las organizaciones. Programas creíbles que realmente la gente sienta que están hechos pensando honestamente y transparentemente en ellos. Hay una distinción bastante interesante que tiene que ver con que la felicidad es del orden de lo individual y el bienestar es del orden de lo colectivo. Y acá me detengo porque vos mencionabas el involucramiento emocional del líder, pero tiene que estar muy entrenado para digamos, saber hasta dónde debe involucrarse o comprometerse con el mundo personal del colaborador. Bien lo dijiste antes, no es una organización de beneficencia, no es un lugar en donde la gente va a hacer sus terapias de grupo. Entonces, acá también encuentro mucha resistencia de los líderes a promover espacios emocionalmente seguros porque no están entrenados en poder establecer el límite. ¿Y por qué? Primero porque ellos no saben y segundo que porque las personas venimos un poco desbocadas de necesidad de atención. Y entonces cuando aparece un espacio en donde somos reconocidos como individuos, bueno, posiblemente nos volvamos muy intensos y tampoco podamos administrar nosotros mismos el rol laboral del rol personal. Entonces, unas cuantas cuestiones, ¿no? Sigo pensando que... Lo pienso mientras hablo con vos, Sandra, ¿no? Qué importante tener una gestión del trabajo que sea efectiva, eficiente, productiva. Esto es la primera base, porque si, digamos, el líder es muy empático y me pregunta por la familia o me pregunta por mi estado emocional, etcétera, pero luego el trabajo tiene un nivel de desorden que hace que yo entre en niveles de estrés elevados, digamos, esto es una contradicción. Entiendo que la base debería ser una gestión del trabajo lo suficientemente eficiente como para no tener que estar preocupado por eso y que haya espacio para la expresión individual del mundo interno. No sé ¿cómo te parece que esto se podría lograr, Sandra? Sí, es un reto muy importante porque en efecto somos personas gestionando personas, Claro. ¿verdad? Entonces, el tema de límites con otros temas es difícil de establecerlo, no Ujú, digamos ya cuando hay un componente de relación emocional. Es ujú, muy importante que el líder pues tenga esa habilidad de establecer hasta dónde le afecta, ujú. porque lo podemos tomar personal y ya se vuelve una afectación personal Claro, lo que le está ocurriendo al colaborador, y también hasta dónde es su rango de acción, hasta exacto. dónde el líder puede decir, bueno, si lo que necesita en este momento es que yo lo escuche, establecer hasta cuánto tiempo puede ser. Ujú, ¿Verdad? Bueno, tengo 10 minutos y lo que podamos abordar en estos 10 minutos, si a ti te sirve, ok. Si necesitamos extendernos, quiero que sepas que en esta ocasión no voy a poder, ¿verdad? ujú, Vamos a tratarlo en diferente ocasión o cuando el líder pueda identificar que ya es una situación que escapa de sus manos. Eso es muy ujú. importante. Dentro de la parte organizacional, yo le apuesto mucho al concepto de seguridad psicológica, Claro. ¿verdad? El líder debe estar pues con esas habilidades de poder darle seguridad psicológica a su equipo, pero volvemos a lo que decía hace un rato, debo empezar por mí,
claro. Entonces, el primero que debe tener y estar seguro de hasta dónde puede manejar con su gente soy yo como líder, ¿verdad? Ujú, Porque la parte puramente productiva, operativa, de reportería, pues tiene su momento y es muy fácil decir, bueno, cumplimos, este es el horario, este es el entregable y eso. Pero cuando ya es una parte emocional, lo que está ujú, interviniendo en lo que pasa con el equipo, se vuelve un poco más difícil, porque en efecto, yo como ser humano no tengo un control completo de mis emociones. Yo también ando mi costal claro. de cosas ahí sin resolver y bien complicado porque a veces uno tiene ese vicio, y le llamo yo, de querer contestarle al Mm, colaborador y querer resolverle al colaborador según lo que a mí me sucedió. Y ujú, probablemente la receta que a mí me funcionó no sea la misma. claro. Entonces, las organizaciones en ese sentido tenemos una gran responsabilidad de poder dotar al equipo de líderes, que son los primeros con los que el colaborador acude, Ujú, pues de estas habilidades para que tengan su seguridad psicológica bien cimentada, ¿verdad? En cuanto al establecimiento de límites, en cuanto a saber qué herramientas utilizar, ¿verdad? Y sobre todo establecer hasta dónde llega su campo de acción para tener la posibilidad de estar empoderado en tomar la decisión de pedir ayuda, ¿verdad? En algún momento es válido que el líder le diga a su colaborador, yo ya no te puedo ayudar en eso, ujú, pero hay una manera de escalarlo y ujú, podemos tocar otra puerta, ¿verdad? ujú. Porque definitivamente que no le podemos resolver todas las necesidades a la gente y nosotros debemos ser los primeros en ser conscientes de eso para no saturarnos, ¿verdad? Porque al Ujú, final del día el líder pues tiene su propia vida, tiene la vida de sus colaboradores en sus manos durante cierto tiempo del día, pero tiene pues responsabilidades que cumplir. ¿A quién? A su cliente principal, que es su jefe. Llámese gerente, dueño, CEO, como le querramos bautizar, el cliente principal de todos nosotros siempre se vuelve el jefe, ¿no? Es el que el primero que nos pide, el primero que nos mide y del que dependen muchísimas cosas en cuanto a nuestro desempeño y estabilidad y bienestar y desarrollo y todos los procesos que conllevan, ¿verdad? Muy bien, Sandra. Entonces concluimos que necesitamos jefes sanos y en estados de bienestar, líderes sanos para poder desarrollarnos en nuestra individualidad laboral y además promover a nuestros propios equipos en la propia búsqueda del bienestar, ¿no? Siendo constructores de estos entornos en donde cada uno se pueda expresar y pueda encontrar su punto de equilibrio. Exactamente. Y no perdamos de vista también pues que este concepto, así como hemos venido hablando que ha evolucionado, también, pues siendo sensatos, debemos reconocer que es algo que depende de una percepción subjetiva y Claro, pues sabemos que lo subjetivo no se puede manejar claro, a cabalidad, ¿verdad? Las cifras hablan, los indicadores hablan, claro. el bienestar tiene sus propios indicadores que Ujú, en alguna medida pueden ser más robustos que otros, ¿verdad? claro. Numéricamente hablando, pero de todo lo que hacemos en temas de bienestar depende mucho de esa conceptualización de cómo lo percibe el colaborador. Claro. Si le ayudó, si siente que le ayudó. ¿Y qué es el sentir? Algo que nadie puede controlar porque es la voluntad del ser humano. Ujú, En la misma actividad yo la puedo percibir de una manera totalmente, acá en El Salvador decimos chévere, ¿verdad? Porque, o sea, me ujú. cayó súper bien, era para mí, yo le saco el mejor provecho, pero otra persona pues dice, no, a mí no me sirvió y yo no sé para qué me tienen aquí, me hicieron perder el tiempo y qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas. Niveles de Entonces, esa resistencia, ¿verdad? percepción subjetiva también interviene mucho en la conceptualidad del bienestar, en cómo Ujú, lo podemos desarrollar, cómo lo podemos medir y ver efectividad de iniciativas, pero sobre todo, pues, es un concepto que llamamos a los líderes de área a que lo tengan bien cimentado, ¿verdad? claro. No voy a poder quedar bien con todos, en alguna medida no voy a poder ayudar completamente a todos, pero eso pues no quita que vayamos avanzando en ese camino y haciendo los ajustes que se crean necesarios, ¿verdad? Porque las necesidades del mercado y de los colaboradores definitivamente que es algo que cambia
y el cambio no lo podemos controlar, ¿verdad? Si no, pues tenemos que ir, prepararnos, ir en ese redil para salir pues lo mejor posible librados. Muchísimas gracias, Sandra Romero de Brizuela, por todas tus distinciones. Ha sido muy interesante escucharte. Nos quedan muchas preguntas más por hacerte, así que seguramente en algún tiempo volveremos a invitarte a este espacio para que sigas compartiendo tu experiencia y tu conocimiento sobre este tema que nos importa a todos, ¿no? Que es el bienestar organizacional. Muchas Así es. gracias por tu presencia y ¿quieres decir una última palabra? Adelante. Sí, bueno, nuevamente expresar el agradecimiento a usted, Lina, a Ana, ¿verdad? Pues que son de CEBEL. Yo recién me incorporo, ¿verdad? Y estoy en la subcomisión de formación. Hemos empezado a trabajar una agenda muy interesante donde realmente el objetivo es que se haga una estructura lo suficientemente robusta de actividades formativas en cuanto a todos los temas que intervienen en lo que queremos que sea el bienestar en las organizaciones para que tengamos pues gente gestionando gente, pero desde una perspectiva sumamente integral y productiva. Muy Así que bien. muchísimas gracias a ustedes. Invitamos a los oyentes a que se acerquen a CEBEL. Tenemos varias subcomisiones de trabajo, podrán encontrar donde les guste actuar, donde se sientan más cómodos. Necesitamos ser muchos para cambiar esto y que se instale definitivamente. Muchas gracias Así otra es. vez, Sandra Romero, que tengas una buena tarde. Y bueno, seguimos conversando y construyendo. Gracias a ustedes. Buen día. Adiós.